propios, luego los comunes y más tarde los demás. Memoria Nemosina, madre de las musas, comienza uno a llegar lo antes posible a sitios donde nadie nos espera, puntuales al encuentro de algún adiós, sabiendo que el final puede empezar con esta tos. ¿Y cómo le vamos a hacer para que las reumas nos dejen correr? Para que la presbicia y la sordera no nos condenen a vivir con enfermedad. ¿Y cómo le vamos a hacer? Debe haber otra manera de ser, aligerando el dolor que duele mucho y facilitando el placer que duele más. Memoria, medicina, nunca se te olvide que tú eres el remedio de la historia, Alka-Seltzer del pasado y aspirina del ayer. Cuando el tiempo no se cuente, ya por años, y tú llenes de penumbra esta insolente claridad. ¿Y cómo le vamos a hacer para que las reumas nos dejen coger? Para que la presbicia y la sordera no nos condenen a vivir con enfermedad. ¿Y cómo le vamos a hacer? Debe haber otra manera de ser, aligerando el dolor que duele mucho y facilitando el placer que duele más. Muy buenas tardes, mi nombre es Jesús Rodríguez y puedo decirlo porque sé quién soy. Soy la pareja de Liliana Felipe, directora de teatro y actualmente senadora de la República Mexicana. Para mí es una alegría infinita participar en esta celebración de 20 años de Teatro por la Identidad. Y hemos titulado esta charla Identidad Animal. Así que comenzaré citando a la psicóloga italiana Anna Maria Manzoni, a quien tanto admiro. Ella dice: debemos reconocer el derecho de los animales a ser considerados por lo que son, antes de que por el lugar que ocupan en nuestros prejuicios. Cierro comillas. El Homo sapiens sapiens, nuestra identidad de especie, delata en sí misma la hibris, el gran error trágico, la pérdida de nuestra ubicación en el universo por semejante arrogancia. ¿Cómo se nos ocurrió autodenominarnos el hombre sabio sabio, sin avergonzarnos de ello? ¿O acaso no se deja de ser sabio cuando se presume de sabiduría? Tal vez de lo que más estamos hartas, y uso la palabra hartas en su doble connotación de hartazgo por repetición y hartazgo por exceso de comida. De lo que más estamos hartas es de esa desmesura que conduce sin remedio al supremacismo. La cultura occidental, o como yo la llamo, la cultura accidental, y el actual sistema económico y político hegemónico ha llevado a nuestra especie y a muchas otras a un callejón sin salida del que COVID-19 es solo la antesala y el cambio climático tal vez el desenlace fatal. Si de algo estamos hartas es del supremacismo blanco, antropocéntrico, capitalista, colonialista y carnívoro. Pero detengámonos en cada una de estas palabras
y saltemos por encima de ellas como piedritas sobre el agua que nos ayuden a llegar al otro extremo del arroyo de la sinrazón. El supremacismo no produce sino desprecio, el antropocentrismo desequilibrio, el capitalismo pobreza, el colonialismo saqueo y el carnivorismo injusticia, enfermedad y muerte. El supremacismo ha perpetrado las más grandes injusticias y los crímenes más horrendos del sapiens sapiens. Basta recordar, como decía Carlos Monsiváis, que solo el prejuicio de los torturadores pudo convertir a sus víctimas en subversivos y despojarlos así de su identidad humana para infligirles cualquier tormento. El antropocentrismo, esa extraña manía de ponernos por encima de las demás especies, es quizá la forma de supremacismo más extendida e invisibilizada. ¿Y qué pasó con nuestra identidad animal? Por más racionales que seamos, no dejamos de ser animales. Y parecería que la cultura occidental necesita alejarse de su animalidad a cualquier precio, así sea el precio de su propia extinción. La mayoría de los humanos en el mundo reproduce este prejuicio y por ello se arrogan el derecho de convertir a los animales en cosas. ¿Qué sentido tiene mantener esa posición arrogante, destructiva, y no hacernos simplemente a un lado y reconocernos en planos iguales a las demás especies? La pandemia y sus avatares nos obligan a repensar el mundo de raíz y, por supuesto, a cuestionar un sistema económico depredador que se basa en un sistema alimentario disfuncional que desborda, por supuesto, cualquier sistema de salud y pone en riesgo la vida de millones de especies, incluida la del hombre doblemente sabio, que ha construido este sistema doblemente estúpido. De frente a nuestra soberbia, viéndonos estrellado con el espejo de nuestra arrogancia antropocéntrica, nos enfrentamos a otro prejuicio, el de que solo la ciencia empírica occidental puede resolver la crisis actual. En el proceso de descolonización que viven nuestros pueblos, son múltiples los llamados a escuchar otras formas de pensamiento, de organización y de relación con el mundo. Dice Mircea Eliade, hay otros saberes que parten de realidades espirituales que no pueden ser sometidas a la prueba de la reducción científica. Cierro comillas. Hay otras culturas que tal vez nos puedan iluminar para encontrar la salida de esta oscuridad en que nos hemos internado en nombre del progreso y de la modernidad. Este año se cumplen 500 años de la conquista de América, un epistemicidio que intentó borrar de tajo a una de las culturas más importantes de la antigüedad, aduciendo superioridad técnica, científica y hasta religiosa. Dice la arqueóloga Lorette Sejourné en su clásico Universo de Quetzalcóatl que por una extraña coincidencia, el nombre que cierra la lista de los reyes del Antiguo México significa literalmente águila que cae, imagen del sol poniente. Cuauhtémoc señala en el lenguaje simbólico náhuatl la declinación del espíritu en la noche de la materia. ¿Sería un anuncio de la llegada de la cultura occidental? Aun cuando a la llegada de esta cultura a nuestro continente ya había pasado siglos de degradación y mucho de la cultura antigua se había olvidado o distorsionado, y en México los aztecas habían impuesto el terror supremacista, nuestros pueblos hasta el día de hoy conservan saberes ancestrales que les ayudan a resolver desde la vida cotidiana hasta el insondable misterio del cosmos, y que no pueden explicarse siguiendo los principios de las ciencias empíricas. Por ejemplo, a la persona en su día de nacimiento se le asignaba una identidad animal,
o nahual, una entidad compañera, un avatar en forma de animal que nacía contigo y que viviría en la naturaleza, tu otro yo, tu gemelo animal, tu homo instintus. Se me ocurre esta nueva identidad anticientífica, para señalar lo que Roberto Martínez acota en su libro El Nahualismo, abro comillas, simultáneamente al nacimiento, una otra criatura no humana llamada Nahuali le es asignada a la persona para que la proteja, le asista y aconseje a lo largo de su vida, de tal manera que el destino, el carácter y a veces incluso la apariencia física del individuo estarán en relación con el animal ligado a su destino, su Nahuali. Incluso se rodeaba la casa con ceniza y a la mañana siguiente la huella del animal impresa en la ceniza indicaría cuál habría de ser la identidad animal del recién nacido. Aun cuando es uno de los conceptos más complejos de nuestra cultura, esta idea de que al nacer nace nuestra coesencia humana, nuestra coesencia no humana, que habrá de acompañarnos hasta la muerte, subsiste hasta el día de hoy. Por ejemplo, si tu nahual es la lagartija, debes cultivar la resistencia, que es su atributo principal. Saber qué animal es tu nahual ayuda a resolver cosas prácticas, pero también podría ser un acicate a la indiferencia con que Occidente aborda el tema del crimen contra los animales. ¿Te imaginas que tu otro yo animal esté en este momento en un laboratorio para probar la nueva vacuna y que tú sientas al mismo tiempo esos tormentos? Cuestiones difíciles de entender en una etapa idólatra de lo mundano como la nuestra, diría la señora Seyurné. He querido recurrir a este concepto del nahual porque creo firmemente que si logramos recuperar nuestra identidad animal, comenzaremos la indispensable transición proteica, que consiste en una alimentación totalmente basada en plantas y a la vez un cambio de mentalidad radical en la que el respeto a los demás animales sea el que se ubica en el centro. Esta es una forma inmediata de participar en la construcción de un nuevo mundo, donde se cumpla al fin la máxima de Giordano Bruno. El universo es o debería estar regido por una armonía en la que todas las formas vivientes tengan un lugar específico y no de predominio de una sobre otra. Cierro comillas. Aquel hombre, muchas veces sabio, que fue literalmente asado en la hoguera de Campo de Fiori, víctima de la arrogancia católica y occidental, esa de la que estamos hartas. Muchas gracias. No le hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Lo que no quieres que te hagan a ti. No le hagas a nadie. No le hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. No le hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. No le hagas a un puerco lo que no quieres que te hagan a ti. Lo que no quieres que te hagan a ti. No le hagas a un puerco. No le hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. No le hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Que la tierra no es redonda. Que los indios no tienen alma. Que los esclavos son objetos. Que las mujeres no pueden votar, que los negros son inferiores, que los putos son unos putos, que los animales no piensan ni sienten, la gente ni piensa los animales, que la tierra es redonda, que los indios no tienen alma,
Mi nombre es Julia Busqueta y puedo decirlo porque sé quién soy. Soy abogada y activista por los derechos de los demás animales. Agradezco, me siento honrada por poder compartir este momento con ustedes y me siento muy emocionada y agradecida, especialmente con Liliana y Jesusa, a quienes admiro y quiero mucho. Voy a empezar a hablar de un concepto que es muy importante porque se relaciona con el supremacismo al que recién hacía referencia Jesusa. El concepto de especismo es un concepto que nace en el año 1970, que fue acuñado y que fue evolucionando con el tiempo, y que se refiere a una forma de discriminación, así como lo es el sexismo y el racismo, es la discriminación de aquellos que no son miembros de una cierta especie o especies. El especismo antropocéntrico constituye una situación histórica que sostiene un sistema de explotación, dominación y sujeción a partir de determinados dispositivos y de discursos que lo legitiman. Lo podemos definir en palabras del filósofo colombiano Iván Ávila Gaitán como un orden biofísico-social de escala global que se fundamenta en la dicotomía humano-animal y que genera una constante desigualdad entre ambos, otorgándole superioridad al primer polo sobre el segundo. Es decir, el especismo es un orden que, al igual que el capitalismo y que el patriarcado, discrimina y tiene víctimas, en este caso los demás animales, que padecen y sufren una violencia sistemática y estructural, que para muchos resulta invisible o imperceptible. Y es importante detenernos aquí. ¿Por qué a veces no lo podemos ver o no lo queremos ver? Esto está determinado por el sistema de creencias, que es nuestro propio paradigma personal, y que tiene que ver con nuestra concepción del mundo y de los demás y de nosotros mismos. Muchas veces no podemos ver por ese sistema de creencias que está determinado por nuestra crianza y por cuestiones históricas y por costumbres, y socialmente nos limita poder ver que compartimos con los demás animales intereses, derechos fundamentales que deben ser tutelados y considerados, no solo por el derecho, por las legislaciones y por las políticas, sino también por la decisión que cada uno tomamos en relación a ello. Como una especie más que habita el planeta, nos preguntamos quiénes más sienten, quiénes tienen derecho a una vida digna, quiénes tienen derecho a una identidad. Desde este lugar y con el desafío de ampliar la mirada, es que proponemos una evolución de ese paradigma antropocéntrico que considera al humano como el centro de todas las cosas, hacia un paradigma de la sensibilidad como todas las cosas. Hoy podemos decir que el fracaso del paradigma antropocéntrico es evidente con un planeta que agoniza y que está enfermo. Toda la cadena de explotación animal, en la comida, en la vestimenta, en la diversión, en la experimentación, se basa en el uso, en la explotación y en la crueldad sobre los demás animales. La Declaración de Cambridge del año 2012 es el bastión científico a partir del cual la conciencia de los demás animales ya no es una presunción, sino que es un dato completamente real e irrefutable. Asimismo, hay otra declaración que es muy importante, que es la Declaración de Juristas de Toulon, que en el año 2019 dijeron: ante este descubrimiento científico el derecho no puede estar ajeno. Los animales deben ser considerados como personas físicas no humanas. Debe haber una coherencia en los sistemas jurídicos. Y nos invita a eso esta declaración, como así también una reciente declaración de hace pocos días, la Carta de Derecho de lo Viviente, en donde tenemos el orgullo que participó la querida colega Lorena Dilicic, en donde desde una plataforma intergubernamental de la ONU se declara la importancia de la evolución de un derecho sobre lo viviente a un derecho de lo viviente, y en donde cada orden jurídico debe ser ampliado basado en este criterio de lo viviente. Y la noción de persona física
incluir a las personas no humanas. Estas declaraciones son muy importantes y son a las que siempre apelamos quienes defendemos los derechos de los demás animales. En Argentina, en el sistema jurídico argentino, que es incoherente porque en la ley penal los considera víctimas y en el Código Civil los sigue considerando cosas, podemos decir que en el año 2015 se perdió una gran oportunidad con la reforma del Código Civil, que fue una reforma muy debatida y fue proclamada como una reforma bajo el principio de la no discriminación, pero lamentablemente se siguió discriminando a los demás animales porque se los siguió considerando como cosas. No obstante ello, en Argentina vemos un norte en la jurisprudencia, en una jurisprudencia que evoluciona y que va ampliando las fronteras de la justicia en la consideración de los demás animales como sujetos de derecho, y hay dos fallos vanguardistas conocidos en todo el mundo, que son el de la orangutana Sandra y el de la chimpancé Cecilia, que los jueces, desde una interpretación dinámica y no estática del derecho, los declaran sujeto de derecho y los liberan de esa prisión en la que estaban, dándoles derecho a una vida digna. También hoy la jurisprudencia está hablando de familias multiespecie, incluyendo a los demás animales dentro de la familia, y también con medidas cautelares a favor de los animales. Es decir, hay un nuevo paradigma de derecho que se impone y que vamos construyendo día a día, y no solo vamos transformando la realidad y construyendo esa identidad desde el trabajo de tantos colegas en toda Argentina y en Latinoamérica, sino también en nuevos debates que se van planteando, en reformas constitucionales como la de Chile, en donde se pretende la inclusión de los demás animales, desde el litigio estratégico, desde elaboraciones filosóficas, desde la politización de la cuestión animal, y desde muchas personas que en distintos lugares, con distintas acciones, van transformando esta realidad. Latinoamérica despierta a través de un movimiento social que es el animalismo en clave antiespecista. Hay un trabajo colectivo muy importante de democracia, de distintos activistas que trabajan desde las redes, en la comunicación, en las calles, y que han llegado a dar vuelta a decisiones políticas, como fue en Argentina, impedir el acuerdo con China para la instalación de las fábricas porcinas. Y eso fue un logro del activismo y fue muy importante. Este maravilloso congreso nos invita a pensar, a repensarnos socialmente y colectivamente, y hoy nos encontramos atravesando un momento histórico, atravesando una pandemia en donde hay un nuevo escenario en términos políticos, en términos de política internacional, en términos económicos e incluso existenciales, y nos invita a despertar en conciencia y a repensar que todo este sistema del que estamos hablando, capitalista, antropocéntrico, individualista, nos ha llevado a este resultado y que tenemos la posibilidad de despertar en conciencia. ¿Qué podemos hacer cada uno desde nuestro lugar? Ahí está el gran desafío y la gran pregunta, la posibilidad de crear nuevas economías, nuevos sistemas de cultivo agroecológicos que no impliquen uso y explotación animal. ¿Qué podemos hacer? Pensarnos de otra manera, tener la autocrítica de nuestros hábitos y de cómo impactan en la vida de otros, y también cómo trabajar en decisiones políticas, cuestionar y entrar en esas estructuras de poder con el propósito de transformar transformaciones individuales y colectivas. Simplemente quería comentarles que aquí, en la provincia de Neuquén, donde yo vivo, junto a otras personas y a mi compañera Noelia Garanca, que es una gran compañera en este camino, hemos logrado muchas cosas a favor de los demás animales. Crear una unidad fiscal especializada para los casos de maltrato animal, crear una aplicación para denuncias por maltrato, estar pensando y proponiendo a los decisores políticos hospitales públicos y la salud animal, trabajar en la prohibición de la pirotecnia, que es violencia para todos, y hemos logrado que esa ley esté, y hace muy poquitos días se logró aprobar una ley que va a incluir la educación antiespecista en las escuelas. Es trabajar desde las raíces esta nueva conciencia y el derecho de los demás animales. Para finalizar, quería compartir con ustedes
esta reflexión que tiene que ver con que el deseo de vivir no distingue especies, que no se trata de compasión, sino de justicia, que si somos neutrales ante las situaciones de injusticia estaremos del lado del opresor, que la realidad nos despierta, nos interpela y nos invita a construir ese mundo igualitario, equitativo, inclusivo y con justicia social que soñaron tantas generaciones y que hoy seguimos soñando. Preguntarnos qué hicimos y qué dejamos de hacer para dignificar la vida de los seres sintientes que habitan este planeta, de todos. Ampliar la mirada, los horizontes de la percepción, expandirnos y trascender el antropocentrismo para transformar este mundo es el desafío ético, político, jurídico que hoy tenemos por delante. En el fragmento de la historia de las miradas dice que así aprendieron los hombres y mujeres que se puede mirar al otro, saber qué es y qué está y qué es otro, y así no chocar con él, ni pegarle, ni pasarle encima, ni tropezarlo. Supieron que se puede mirar adentro del otro y ver lo que siente su corazón. Así, mirando el mirar del otro, se nacen muchas miradas y mira el mundo que puede ser mejor, que hay lugar para las miradas todas y para quien, aunque otro y diferente, mira mirar y se mira a sí mismo, caminando la historia que falta todavía. Muchas gracias. Nos estaba matando la sequedad, la falta de algo, la actitud de los muebles, la quietud de los hombres, la comida del súper, la crueldad en los platos, por placeres baratos. Nos estaba matando la suciedad, la falta de espacio, la presión de las jaulas, la ansiedad de las vacas, el dolor de las ceras, el crujir de las aves, la maldita indolencia nos estaba matando. Mírame, no te detengas a pensar, sencillamente deja que tus ojos me contengan. Trágame, a ver si puedes, trágame. Seguramente piensas que tu vida vale más. Nos estaban matando por diversión, por ganas de nada, porque están aburridos, porque así ha sido siempre, por sentirse muy malos, por violar lo que sea, por maldita costumbre nos están matando. Mírame, no te detengas a pensar, sencillamente deja que tus ojos me contengan. Mátame, a ver si puedes, mátame. Seguramente piensas que tu vida vale más. Hola, mi nombre es Liliana Felipe y puedo decirlo porque creo que sé quién soy. Yo canto y compongo música porque no me gusta hablar mucho
Y me da mucha alegría que Andrea me haya invitado y el Teporí para felicitarlos y para estar aquí en la conmemoración de los 20 años a este congreso. Y me da mucho gusto porque sé que hay algo que podemos hacer por la justicia que está en nuestras manos, no depende de nadie más, y me gustaría comentarlo aquí un poco más de lo que ya comentaron Jesús y comentó Juli magníficamente bien, las dos extraordinarias. Qué increíble, ¿verdad? Bueno, hace 10 años, cuando Jesús y yo dejamos de comer animales, comenzamos a ver con más claridad la perversa estructura sobre la que está montado todo este asunto. Cómo se entrelazan capitalismo, patriarcado, carnivorismo, catolicismo, violencia, racismo y especismo. Cuando ocurrió esto, pensé que la gente a la que más le gustaría saber esto es justamente la gente que ha sido víctima de la violencia de Estado y también a los luchadores de los derechos humanos. O sea que estoy en un buen lugar, porque es gente que sabe lo que es la discriminación. Y me siento muy afortunada de participar en esta celebración para aportar un elemento más que sentimos puede engrandecer la lucha por los derechos de los animales, humanos y no humanos. Y aunque abrir los ojos a esta realidad es muy doloroso, decidí no bajar los brazos, ni la panza. Yo quisiera tocar el tema de la identidad desde un punto específico. Somos lo que comemos. Soy sobreviviente de los 70s, cuando luchábamos contra el imperialismo, contra la imposición del neoliberalismo, contra lo que por desgracia hoy gobierna en el mundo. Esta idea de que hay seres humanos superiores a otros, los otros éramos nosotros, por supuesto, y nos secuestraron, desaparecieron, violaron, torturaron, robaron nuestras infancias, nos obligaron al exilio y nos mataron en nombre de la patria, la iglesia, la familia, las tradiciones, el libre mercado. Dejamos de ser humanos y nos convirtieron en cosas. Pero en aquellos años los humanos que se sentían superiores pudieron hacer lo que hicieron porque hubo una sociedad que ignoró, lo toleró o no lo quiso ver. Como hoy hay una sociedad que se niega a ver el holocausto animal y participa desde su indiferencia en la reproducción de esta violencia. Discriminar algo es discriminar en todo. Los genocidios son negocios, nunca hay que olvidarlo. Después, esos que se sentían así, las divinas cacas envueltas en huevo, se sentían superiores, gracias a la incansable lucha de hijos y varios organismos de derechos humanos, se los juzgó y se los está juzgando, y aunque faltan muchos, es muy saludable que esto ocurra. Sin embargo, no es suficiente porque la violencia parece no tener fin. ¿Por qué ocurre esto? Porque también nos falta atacar la base de la violencia, que es la explotación animal, esa que normaliza e invisibiliza el asesinato en nombre del beneficio humano. Pero esto es lo que no se dice. Nunca se dice y no se quiere escuchar. Lo que no ha cambiado en siglos es que los animales son usados como cosas, siempre. Aquí llega el momento donde yo siento que se me incendia el Wi-Fi, porque escucho las voces que me dicen: no nos vamos a comparar con los animales. Mejor no compararnos, porque me temo que vamos a salir perdiendo. No hay una persona igual a otra, ni un animal igual a otro, pero las lágrimas
significan lo mismo. Los animales tienen el mismo interés en no sufrir que los sapiens sapiens. Buscamos a los nietos que faltan, los buscamos con todo el alma y no descansaremos hasta encontrarlos. Ahora pensemos, ¿qué podríamos hacer para no ser los causantes de que las crías de todos los animales etiquetados como de consumo sean separados con violencia de sus madres, que quedan aterrorizadas cada segundo sin descanso hasta su muerte y ante la mirada de una sociedad imperturbable? Seguramente piensas que tu vida vale más. Desde que asumí mi identidad animal y dejé de joderle la vida a las personas no humanas, me alimento con preguntas deliciosas. ¿Cuál es la relación entre el arte y la justicia? ¿De qué sirvieron los artistas que durante la dictadura no veían nada? ¿Qué sentido tiene no enterarte del dolor que provoca lo que comes? ¿Qué buscan los filósofos, los pensadores, los académicos, para los que esto es un debate irrelevante, habiendo tantos problemas? ¿Cómo hacen para no pensar en ellos al menos 3 veces al día? ¿Por qué, si desde hace 2500 años, desde Pitágoras, el tema está sobre la mesa, no se cuestiona lo que hay en el plato? ¿Cómo se lucha por el agua cuando no se toma en cuenta que para producir 1 kilo de carne se requieren 15,000 litros de agua? Y aunque no se usara ni una gota, la vida del animal vale por sí misma. ¿Por qué los ecologistas, preocupados por el cambio climático y la 6ª extinción, en infinidad de documentales omiten invariablemente la frase tabú: deja de comer animales? ¿Se imaginan a grupos feministas proclamando que la violación sobre las mujeres está muy mal porque contamina el medio ambiente? Incendios, ganadería. Venenos, glifosato, niños con deformaciones, ganadería. Hambre, migraciones, ganadería. ¿Por qué los países siguen subsidiando a los ganaderos que son los que están acabando con el mundo? ¿Cómo se lucha por la tierra mientras se asa una vaca? ¿Qué es un asadito? ¿Y los pobres qué van a comer? Entre más animales comas, más pobreza generarás. Se me está volviendo a calentar el wifi. ¿Y los pedos de las vacas? Es que los cerdos cagan mucho, ¿viste? Argentina y el mundo se llenarán de granjas de cerdos, de pollos, de vacas, de peces, mientras nos sigamos llenando de pretextos para seguir cometiendo una injusticia innecesaria. ¿Qué ciencia es esa que sigue experimentando con animales contra todo principio ético? La nave de la justicia hace agua si no asume este asunto, porque es problemático hablar de justicia con el cadáver de un ser sintiente en el plato. Para nosotras, la conexión es total. Los mismos que llevaron a cabo la conquista del desierto, robaron las tierras de los pueblos originarios, hicieron la suciedad rural argentina, arrasaron con los anarquistas, impusieron la dictadura militar, están contra el aborto, contra las diversidades, nos desaparecieron, pusieron a Macri, son los mismos apellidos y son los dueños del negocio de los animales. Son unos pocos. Y eso es lo que debemos desmantelar. El negocio del genocidio sigue intacto. Yo tenía 15 años
cuando mi hermana Esther, de 19, regresó llorando de la universidad y dijo que no iba a seguir estudiando bioquímica porque la obligaban a torturar animales en el laboratorio. Se cambió a psicología. Unos años después, aumentó la lista de los desaparecidos de la Argentina. Esa es mi identidad. Soy mi hermana diciendo que yo no voy a ser cómplice de la tortura a los animales. Soy una de las jóvenes que irrumpieron hace 2 años en la sociedad rural argentina. Estoy en cada uno de los carteles y en las acciones de boicot. Soy la jueza Elena Liberatori que reconoció a la orangutana Sandra, y soy Sandra, y soy Cecilia, la chimpancé liberada. Soy la Checha Merchán y su manera de hacer política. Soy Alejandra García del Santuario Equidad. Soy Silvina Peseta, Erika Rivas, Juli Busqueta, Juliana Darrigo, Lorena Vilichik, Poli Miotti, la señorita Bimbo, Jesusa, y soy también la desesperación de millones de animales. Somos víctimas de la violencia que padecemos, pero también cómplices de la que producimos. Y como dijo Laura Bonaparte, si una sociedad no acepta su responsabilidad en la violencia, jamás la va a poder eliminar. Otra de las mujeres que más he admirado, Marguerite Yourcenar, 1903-1987, dijo: habría menos niños mártires si hubieran menos animales torturados, menos vagones que llevan a la muerte a las víctimas de cualquier dictadura si no nos hubiéramos acostumbrado a los furgones donde los animales agonizan sin alimento y sin agua a la espera de ser abatidos. Seguimos buscando a los hijos y nietos. Hemos aprendido con las abuelas y las madres que nuestro camino es el amor y que el amor todo lo vence y todo lo logra. Quiero dejar entre sus manos, entre las manos del Teatro por la Identidad y de las abuelas, quiero dejar entre sus manos el corazón latiendo de un animal desesperado. Espero lo cuiden mucho como solo ustedes saben hacerlo. Gracias. Tanto mata el que come la vaca como el que le agarra la pata. Tanto mata el que come la vaca como el que le clava el cuchillo y la mata. Tanto mata el que come la vaca como el que le agarra la pata. Tanto mata el que come la vaca como el que le clava el cuchillo y la mata. Muchas gracias. Queridos y queridas todos, vamos a ver si tienen algunas cuestiones y si no, nosotras podemos extender un poquito más. Pero les vamos a pasar un preciosísimo video que hicieron en Santuario Equidad. Todos los que van a ver son animales rescatados de la industria, de la maldita industria alimentaria. Va video, ni carne ni huevo, y regresamos con sus opiniones, preguntas o cuestionamientos. Ni carne, ni huevo, ni lana, ni cuero, ni queso, ni crema, ni leche, ni
todo lo demás, todo lo demás, todo lo demás, todo lo demás. Ni carne, ni huevo, ni lana, ni cuero, ni queso, ni crema, ni leche, ni miel, ni peces, ni pollos, ni atún, ni mariscos, ni plumas de gansos, ni el pato en paté, ni abrigos de pieles, ni bolsas de burro, zapatos de cuero, ni seda, ni piel, ni vivos, ni muertos, ni en jaulas, ni sueltos, ni crudos, ni asados, ni en un estofado. No son ingredientes, son seres sintientes que quieren vivir. Ya somos millones que somos veganas, y siendo veganos, vegangelizamos. No comas torturas, pudiendo comer todo lo demás, todo lo demás, que es mejor y más, todo lo demás, que es mejor y más. Muy bien, ¿y tenemos preguntas o...? Hermoso, yo sigo emocionada acá. Bueno, acá me estaban mandando varios comentarios, sobre todo muchos comentarios agradeciendo y saludándolas a ustedes, a todos, y a ustedes especialmente. Y bueno, Julián, por ejemplo, dice: identidad animal despertando nuestras conciencias, me liberé de esta ideología de pensar que soy superior a otros, le felicito, no consumo a mis compañeros de tierra. Y yo pensaba, Lili, cuando te escuchaba, que en todas tus preguntas estaban todas las respuestas. Y bueno, me emocioné mucho, y bueno, también al leer a compañeros de camino como Antonio de Anquín y otros colegas que están mandando comentarios y saludos, porque realmente somos muchos los que trabajamos por una justicia antiespecista y que la vamos construyendo cada día, con cada paso y cada acción. Y bueno, y con las decisiones políticas, con lo que Jesús está haciendo, está marcando una diferencia muy importante. Bueno, ahora estamos precisamente trabajando una iniciativa para el Senado mexicano sobre el estatus jurídico animal, pero como es sorpresa, entonces solo puedo anunciar que estamos trabajando y que eso me hace muy feliz porque le da sentido a mi tarea como senadora. Es decir, hay muchas cosas que hacer, pero en general de este tema se ocupa muy poca gente en el Senado, o casi nadie. De hecho, por ejemplo, me sorprendió que en la historia del Senado yo soy la primera senadora vegana. Imagínense ustedes qué atraso tenemos todavía en la conducta de las senadurías, que debería ser el ejemplo para una sociedad. Entonces, bueno, es muy interesante, y el tema del estatus jurídico de los animales me ha hecho estudiar y conocer y tratar de profesionalizar esta militancia, pero también pues instruirte en lo que es técnica jurídica, en qué nivel y en qué estatus está en el mundo entero la cuestión de la defensa de los derechos animales. Así que es muy interesante toda esa parte. Es un mundo entero cuando no solamente dejas, como decía Lili, de joder a los demás, sino que se te abre un mundo extraordinario de experiencias materiales y espirituales también.
Así es, y qué desafío el de la representatividad de los demás animales, la representatividad política, de generar esta transformación profunda, y por qué no en México también, que sé que va a ser una realidad, la ley de educación antiespecista, como un camino para transformar desde esa semilla y desde esa raíz, ¿no? Claro. Ahora, el gran desafío también es el contenido para transmitir, porque nos queda mucho por recordar y mucho por construir, mucho contenido y formación de formadores y cómo transmitirlo. Pero bueno, este paradigma va expandiéndose, no tiene fronteras, y cada día somos más, así que es una alegría. Y además una de las cosas que creo yo son extraordinarias, o quizás lo único extraordinario que nos dejó esta experiencia tan dura de la pandemia, es que podemos cambiarlo todo en una semana. Antes de la pandemia, nadie habría imaginado que se iban a clausurar, por ejemplo, los vuelos aéreos, porque te imaginabas que se iba a caer la economía del mundo, y no se cayó ninguna economía. Nadie imaginaba que se podían cerrar los teatros, por ejemplo, que pues este es el Teatro por la Identidad y están haciendo este Zoom porque no hay teatro presencial. No lo hubiéramos ni soñado, y sin embargo, en la peor pesadilla, y sin embargo, se cerraron los teatros, y se cerraron los cines, y se cerraron los museos, y como dice Lili, si los mataderos estuvieran cerrados, probablemente los teatros estarían abiertos. Así es. Y conmemorando estos 20 años del Teatro por la Identidad a través de un congreso que también creo que fue inimaginable, y como también fue el primer congreso internacional de derecho animal, que fue una experiencia muy enriquecedora de unión latinoamericana también, así que eso nos... Junio o julio del año pasado, por ahí, ¿no? Exacto, sí, ahora se viene el segundo, estamos trabajando junto con claro. y los colegas, así que bueno, van a estar todos invitados también. Bueno, y entonces, ¿hay preguntas? No han mandado preguntas, me están mandando muchos comentarios, y vamos a aprovechar este espacio para saludar al Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias. Sí, a nuestra amiga, la directora Saya Vergara Jaime. Sí. Gran artista. Gran artista y amiga. Bueno, aquí están mandando, hay una pregunta que dice, ¿qué sistema de representación política se les ocurre para que sean potentes las voces de los animales no humanos? Un partido nuevo, un partido vegano, animalista, antiespecista. Porque si nuestras voces siguen estando en los señores trajeados carnívoros o señoras, pues no va a pasar, nunca va a pasar, porque es incomprensible eso, ¿no? El PN, el Partido Nahualista. O muchas senadoras como Jesusa. Exacto. Bueno, yo lo que veo difícil en ese sentido sobre esa pregunta es que las leyes ahí están, pero luego lo difícil es aplicarlas. Lo difícil es, ¿no?, la parte reglamentaria, y que de verdad eso ocurra, porque en México tenemos gran constitución, grandes leyes, pero se dedican a violarlas o simplemente ignorarlas. Entonces, por eso yo creo que el llamado a que, más que un sistema político que dé voz a los animales, comencemos por una sociedad que decide dejar de explotarlos. Y esa decisión no requiere ni sistemas políticos, ni manifestaciones, ni organización ninguna. Está en las manos de cada persona, que puede decidir lo que come. Y creo que por eso el llamado es tan urgente en ese sentido. Como dice Samuel Guerrero, en la no necesidad, partiendo de esa premisa, están todas las demás respuestas. Bueno, Antonio también nos dice que le parece relevante comentar expresiones artísticas para visibilizar la identidad de Estelita, del caso de Estelita. Ay, claro.
de aquí, que bueno, el otro día él estaba sorprendido, y creo que también lo compartí con ustedes, fue una acción espontánea de la sociedad neuquina de hacer un recordatorio para Estelita, que les contamos a quienes no saben, era una perrita galga que fue atada a un vehículo y que fue quemada viva, y se hizo un recordatorio y al tiempo se puso un cartel que dijo justicia por todas, con la imagen de una mujer, y bueno, y ahí se marcó la identidad y cómo se vinculan las violencias, que en realidad la violencia es una sola, y cuánto tenemos que trabajar por esa causa, como esto que vos recién decías, ¿no? La transformación es más profunda, es desde una semilla y es desde una transformación desde ahí para toda una sociedad, más allá de las otras estructuras. Y ahora que mencionas eso, pues hoy precisamente se cumple un año de la muerte de Regan Russell, esta mujer militante canadiense que fue arrollada por un camión que transportaba cerdos al matadero, mientras ella le daba de beber en su último adiós a estos animales. Y justamente hoy hace un año que fue atropellada por asesinada por este hecho. Entonces, la recordaremos siempre a Regan Russell como una más de las víctimas de esta violencia, que es una sola. Exactamente. Bueno, Antonio también nos decía si consideramos que en el sistema jurídico deben existir mecanismos de reparación simbólica, como ordenar medidas artísticas, monumentos, que tiendan a visibilizar esta identidad de víctimas no humanas. Y es muy importante lo que él dice, y también está vinculado a lo que vos decías, Lili, recién desde el arte, cuánto además puede hacer el arte, ¿no? Para recordar, para dar identidad. Nosotros aquí en Neuquén trabajamos mucho con una artista que es Paula Arias, con la que estamos trabajando un proyecto que es muralear para concientizar, y tiene que ver con una concientización más general. Pero esto que dice Antonio es identificar a las víctimas y dejarlas en parte de la memoria colectiva, ¿no? Y desde la justicia sería muy importante ese tipo de medidas de reparación. Y dejar el Estado, los gobiernos, de subsidiar y poner dinero en cosas sangrientas y violentas como festivales folclóricos donde torturan animales, en fiestas donde no se respetan los animales, obviamente, y obviamente dejar de subsidiar a esta industria maldita que simplemente lo único que está haciendo es acabar con el mundo. No es que nosotros vamos a andar quitándoles el pollo de la boca, pero hay que entender que la única manera de tener futuro es dejar de joderle la vida a los animales. Y de tener presente, porque tampoco se puede vivir en el presente anulando la vida de un ser que tiene derecho a la plenitud de ser. Sí. A ver, ¿por qué aún no se considera a los animales como entes de derecho, para que no se siga su explotación? Facundo nos pregunta, y justo vos estabas hablando, Lili, y era la respuesta de Facundo, ¿no? Cuando yo hablé de esta modificación del Código Civil en Argentina, de la consideración de los animales como objetos, no es que no se hizo porque no se sabía, no se hizo porque hay muchos intereses detrás de modificar ese estatus jurídico. Entonces, es una decisión política y es una decisión individual, volvemos a eso, pero sobre todo hay muchos intereses atrás, pero también está el desafío de repensar los sistemas económicos en cultivos agroecológicos, y también lo que vos decías, Jesús, en tu exposición, el tema de que es insostenible en términos de salud si esto continúa, porque no hay sistema que lo pueda sostener, ¿no? Claro, a mí me gusta mucho ese concepto de la transición proteica, porque creo que implica ambas cosas, ¿no? Esta idea de una nueva humanidad que renace sobre bases diferentes, una humanidad proteica que surja de la pandemia y que pueda proponerse otra fuente de proteínas, de las verdaderas proteínas que vienen de la alimentación basada en plantas, porque yo creo que las plantas
tienen tantos miles de años sobre el planeta que han sido capaces de evolucionar hasta el punto de darnos su vida sin sufrir y pudiendo reproducirse, porque son muy sabias, pero los animales todavía no somos tan sabios y todavía sufrimos mucho sobre el planeta. Entonces, esta idea de transitar me gusta mucho porque implica también esa nueva actitud y ese cambio de paradigmas, pero también un cambio en la cuestión alimentaria. Y en ese sentido, la transición, cuando se dice es que el sistema económico está basado, en respuesta a este chico que pregunta, el sistema está basado en la explotación animal. De hecho, de ahí parte el capitalismo, es per cápita, cuántas cabezas de ganado tienes. Entonces, esto que está sobre esas bases, pues hay que cambiar esas bases. Y sí podemos pensar que si lo cambiamos todo hace un año, ¿por qué no cambiamos lo que está destruyendo al mundo? Lo que nos llevó a esta pandemia, lo que puede hacer que construyamos un mundo donde todos los seres vivos, lo viviente, pueda justamente tener el derecho a la vida. Y también correr el velo, ¿no? Porque todo este sistema tiene una serie de discursos que se repiten para legitimar esta opresión, como que es necesario para la alimentación, como que va a haber mayor cantidad o menor cantidad de gente que no tiene para comer. Son todos discursos para legitimar la explotación cuando es posible otro mundo, otro sistema económico, y esto es lo que hay que correr, ese velo de ese sistema de creencias que hablábamos antes y que se repite sin cuestionarse, ¿no? Pero bueno. Pero incluso además en este mundo y en esta economía funcionaría mucho mejor. Eso es lo que es curioso, porque no es irse a Marte o a irse a construir otro mundo diferente. Aún en este sistema fallido, el solo aplicar el hecho de dejar de explotar animales haría funcionar al sistema 1000 veces mejor. Seguramente no a las fortunas de la sociedad rural o de los ganaderos o de los pesqueros, pero sí al mundo, al resto de la humanidad. La revolución es esa, estar sano, consciente, Claro. y ser antiespecista, porque finalmente es eso, contra todos esos intereses. Así que bueno, creo que no tenemos muchos saludos de Noelia también, de colegas que siguen saludando. Y bueno, entonces, ¿no? Vamos a pedirles a que se empiecen a sumar para cantar la canción de despedida, ¿no? Sí, vamos a dar cierre a este primer Congreso Internacional de Teatro por la Identidad, organizado por Teatro por la Identidad, por el Departamento de Artes Dramáticas de la Universidad Nacional de las Artes, y los integrantes de la Comisión de Dirección de TEPORI son Raquel Alberniz, Susana Cart, Matías Carnaggi, Amancay Espíndola, Cristian Friedman, Patricia Yanigro, Eugenia Levin, Luis Rivera López, Julieta Rivera López, Claudio Santibáñez, Mónica Scandizo, Mauro Simone y Andrea Villamayor. Muchas gracias. Muchas felicidades por este congreso, por los 20 años, por una lucha ejemplar en el mundo entero, por habernos enseñado a las madres, las abuelas, los hijos, a vivir éticamente. Claudio Santibáñez, Mónica Scandizo, Mauro Simone y Andrea Villamayor. Muchas gracias. Está listo el mar, despachar la noche, llegaron los bizcochos.
un fogón.